investigación es fundamental, ¿verdad? Porque marca un hito, son 30 años de las pruebas nacionales de bachillerato y nos hemos dado cuenta que en estos 30 años los resultados han variado muy poco. La investigación busca evaluar los objetivos, el modelo evaluativo de las pruebas, los resultados y el uso que de estos se dan, del uso de los resultados. Siento que al principio sí hay mucho temor, de hecho en estos últimos meses sí es demasiado estrés, mucha tensión en el aula, por lo mismo de saber que hay un examen cerca, que lo tenemos que pasar. Yo tengo amigos que están en colegios menos rigurosos y sí, digamos, yo hablo con ellos sobre temas y me dicen, no, nosotros no hemos visto eso, yo tengo muchas dudas sobre este tema de matemáticas, entonces me preocupa incluso, digamos, que ellos puedan pasar o logren llevar bien la prueba de bachillerato por el mismo nivel de exigencia, porque por ejemplo un compañero hace 7 meses no ve al profesor de física matemática. Que las pruebas sean a nivel, digamos, igualitario para todos los colegios, pienso que es un vacío porque no todas las personas tienen los mismos alcances, ¿verdad? Entonces, sí considero que debería tener, pues un reacomodo para esas partes que tal vez les queda muy difícil, ¿verdad? Personas con difícil acceso, no tienen acceso a internet. La prueba de bachillerato creo que necesita bastantes cambios. No es una prueba que realmente vaya a medir el grado de conocimiento del estudiante como tal. En muchas áreas, dado que los estudiantes tienen diferentes capacidades, entonces creo que hay que rediseñar las pruebas para tener un conjunto o una integración de la materia realmente y las ciencias. Bueno, es importante entrar en un proceso de reflexión, ¿verdad? A nivel nacional. Sin lugar a duda hay una estrecha relación entre los resultados de las pruebas y el contexto en el que el estudiante se desenvuelve, se desarrolla. Entonces aquí es importante no solo ver el sistema educativo como tal, sino además todos los entes, ¿verdad? Los agentes actores relacionados con este contexto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hacer un recuento de los 30 años del examen de bachillerato para secundaria. Sí, buena parte de la población costarricense ha pasado por estas pruebas en las últimas 3 décadas y en este marco pues vamos a dedicar este programa a evaluar un poco los resultados obtenidos hasta la fecha y también las perspectivas de esta prueba que el ministro de Educación actual, don Edgar Mora, está pues también sometiendo a una revisión para valorar su futuro. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Francisco González Alvarado, quien es investigador del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE de la Universidad Nacional. Gracias, don Francisco, por estar una vez más en Una Mirada. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto de compartir este espacio con personas que han tenido un gran desempeño en la investigación educativa de nuestro país. También nos acompaña Isabel Román Vega, quien es coordinadora del Estado de la Educación del Consejo Nacional de Rectores. Isabel, siempre un gusto contar con usted. Usted ha sido una de las asiduas colaboradoras de Una Mirada en los últimos 10 años. Placer, Maribel, de estar de nuevo en este espacio tan valioso para la discusión de los temas relevantes de la realidad nacional y de la educación. Y le damos la bienvenida al señor Pablo Mena Castillo, quien es el director de Gestión y Evaluación de Calidad del Ministerio de Educación Pública. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Maribel, por la invitación y un saludo a todos la audiencia. Y este es un tema que nos apasiona y que esperamos poder conversar para satisfacción de todos los públicos. Sí, 30 años ya de que tenemos el examen de bachillerato en secundaria, una prueba con muchos defensores y detractores y un tema pues que siempre genera mucha discusión. En este sentido hemos decidido abordar el tema sobre todo porque precisamente en estos 30 años del examen de bachillerato pues el CIDE de la Universidad Nacional ha decidido hacer una investigación en este sentido y pues procuraremos compartirla con la gente, ¿verdad? Un poco para, como siempre, el objetivo de este espacio es ayudar a la formación de opinión pública y a la toma de decisiones en el país. Tal vez antes de entrar en materia,
podríamos hacer un balance general de lo que ha sido la prueba de bachillerato para secundaria en estas 3 décadas. Bueno, muy buenas noches nuevamente. De manera muy rápida quisiera compartirles que, tal y como lo señala Maribel, el año pasado un grupo de investigadores pues nos dimos a la tarea de hacer un balance crítico, y así le llamamos a la investigación, un balance crítico sobre los objetivos que orientan la prueba de bachillerato, el modelo evaluativo, resultados y fundamentalmente el uso de la información técnica que genera el Departamento de Gestión y Control de la Calidad, para tener un balance general de qué podríamos nosotros concluir alrededor del bachillerato. Reconociendo que el país tomó una decisión hace 30 años, en 1988, de que el país contara con una prueba de carácter definitorio para certificar sus aprendizajes o los aprendizajes de los estudiantes que terminaran la enseñanza media. El Estado de la Educación ha hecho importantes investigaciones respecto a los resultados. Estos resultados pues revelan que la desigualdad en cuanto al sistema, digamos, a la configuración del sistema educativo en cuanto a los resultados, registrándose diferencias a favor de los resultados de los estudiantes de colegios privados subvencionados, ¿verdad? Y mostrando también serias debilidades en la evaluación de los aprendizajes o los aprendizajes evaluados en los colegios públicos y también en aquellos colegios públicos nocturnos, rurales. Nosotros pues quisimos profundizar estos resultados, contribuir, aportar a estos resultados, dando otra mirada también a estos datos, y fue confrontándolos con los indicadores o ciertos indicadores sociales. De forma que nuestra investigación por primera vez correlaciona el lugar de procedencia de los estudiantes, fundamentalmente el distrito de desarrollo el índice de desarrollo social del distrito de procedencia de los estudiantes y sus resultados. Y eso nos permite concluir que hay una asociación positiva que revela una desigualdad en cuanto a los resultados. Entre otras razones, entre menor desarrollo relativo del distrito de procedencia de la persona que elabora las pruebas, que hace las pruebas, menor es los resultados que obtiene en esas pruebas. Quisiera plantear esto como un elemento, digamos, que nos permita discutir, ¿verdad?, conversar alrededor del tema, no sin antes también plantear que hicimos un sondeo nacional en coordinación con el IDESPO y nos permitió conocer la opinión de la población, ¿verdad?, costarricense alrededor de las pruebas, y encontramos que la población costarricense, el estudio se hizo a finales del año pasado, en noviembre, considera que las pruebas son un instrumento valioso e importante para que la sociedad, de alguna manera, pueda reconocer cuáles son los avances o limitaciones del sistema educativo. Y también lo considera útil y de alguna manera nos revela esa información, que consideran que las pruebas se convierten o son un filtro curricular para evaluar esos aprendizajes que los estudiantes durante 5 años han desarrollado en secundaria. El Consejo Nacional de Rectores, a través del Estado de la Educación, también le ha dado seguimiento al tema del bachillerato durante mucho tiempo. Sí, tal vez acá, Marielos, es importante, Maribel, ya te cambié el nombre, el tema de la importancia de a 30 años de haberse instaurado este examen. Tal vez es importante recordar cuál fue, digamos, los motivos que en ese momento estuvieron pesando para que esta prueba, que inicialmente se había desarrollado desde 1973, se volviera a restaurar en 1988, y el antecedente fue justamente un tema sobre el cual el Estado de la Educación ha insistido mucho, que es el tema del rendimiento
de los estudiantes, de los bajos rendimientos de los estudiantes en nuestro sistema educativo, que es uno de los cuellos de botella que hacia adelante tenemos que mejorar, y que eso pasa mucho por el mejoramiento de la calidad del sistema, de la enseñanza, de los procesos de aprendizaje. Justamente cuando se creó, bueno, y en eso Pablo puede ampliar, esta prueba se hizo con dos objetivos. En primer lugar, lo que señalaba Francisco, de que la sociedad tuviera un mecanismo para acreditar de alguna manera los aprendizajes que obtienen los estudiantes al terminar la enseñanza media o la educación, la educación diversificada. Y esto es muy importante porque implica que la sociedad tenga algún mecanismo de rendición, digamos, que el sistema ofrezca a la sociedad un mecanismo de rendición de cuentas de lo que los estudiantes finalmente aprenden en cuanto a habilidades y conocimientos, y esto es muy importante. Y la segunda razón era tener un instrumento que proporcionara información confiable, válidamente construida, para retroalimentar la toma de decisiones y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, si los estudiantes salen mal en ciertos temas, en ciertos conocimientos o en ciertas habilidades, que eso se convierta en un insumo para que sea retomado en los centros educativos para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esto es muy importante, y un poco en eso creo que pasa la valoración que seguramente expresa la ciudadanía, en el sentido de que aquí hay un valor de estas pruebas que están muy justificadas, ¿verdad? Y que constituye hacia adelante, ahora después de 30 años, pues seguir mejorando un instrumento de este tipo y aprovechar la oportunidad que se abre de repensar las pruebas a partir de, digamos, de lo que han venido señalando distintas evaluaciones, ¿verdad? ¿Cuánto de estos objetivos estamos cumpliendo y cuánto realmente podemos hacer ahora de esta discusión que se avecina, una oportunidad para mejorar un instrumento de este tipo? Sí, yo coincido con lo que han dicho tanto Francisco como Isabel, Maribel. Es fundamental esta prueba. Los indicadores internacionales que actualmente nos indican que una de las razones de que nuestro sistema educativo, que tanto nos preciamos de la educación de este país, que tanto se ha invertido, necesitamos también evaluar esa calidad de esta educación, y esta prueba de bachillerato ha sido uno de esos indicadores. Desde que se creó con esa misión, con una misión de que el MEP también sea garante ante la sociedad del aprendizaje de los estudiantes, indistintamente por la opción que opten después de salir del sistema educativo de secundaria, ya sea la universidad o laboral. Es fundamental la preparación que han recibido estos estudiantes. Esta prueba permite realmente dar fe a la sociedad de la preparación de estos estudiantes. Es una prueba también muy particular, como decían los compañeros desde la génesis, que coincido plenamente. También hay que apuntar que se creó no solo como una prueba de selección única en su momento, sino que se incorpora un rubro fundamental, y ha sido la nota de presentación, que le da ese componente también de valorar el proceso del estudiante, lo que el estudiante llevó a cabo en el centro educativo, y por eso la prueba de bachillerato tiene también ese componente. Eso le ha dado mucha validez desde el punto de vista social, porque le da ese reconocimiento también al trabajo que ha realizado el estudiante en el aula, pero que también queremos ver cómo es su desempeño en un examen. Y por eso también aplicamos una prueba estandarizada. ¿Por qué estandarizada? Porque ahora más que nunca apuntamos a sistemas de calidad donde los estándares son fundamentales, y por eso necesitamos tener estándares a nivel nacional que indistintamente el estudiante en qué colegio haya estudiado, el sistema educativo tiene que haberle dado una serie de competencias, habilidades para desenvolverse en la sociedad. Y por eso hay estándares a nivel nacional, como existen también a nivel mundial, que consideramos, y que tenemos que también, insisto, decirle a la sociedad de que esos estudiantes han sido formados, esos estudiantes después de todos estos años en el sistema educativo han aprendido, y esa es una función que ha cumplido muy bien la prueba de bachillerato. Bueno, precisamente por eso estamos dedicando este espacio para analizar este tema. Vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada, que ya regresamos. Ok, desde la parte académica me hago resúmenes de toda la materia, tanto de undécimo como de décimo, ¿verdad?
Y la parte emocional siento que es lo más difícil porque al ser una prueba tan difícil, o como se suele decir, siento que es como llenarse de valor y decir que sí estamos hechos para pasar este examen. Siento que al principio sí hay mucho temor, de hecho en estos últimos meses sí es demasiado estrés, mucha tensión en el aula, por lo mismo de saber que hay un examen cerca, que lo tenemos que pasar, pero digamos, todos estamos listos para eso. Desde el año pasado que íbamos a salir ya sabíamos qué nos esperaba, entonces siento que el compañerismo también ha sido fundamental. Yo pienso que el examen es necesario para poder evaluar el conocimiento de la juventud en este momento, pero sin nota. O sea, que pasar a la universidad no tenga que depender de una prueba como lo es bachillerato, porque, como dije, la parte emocional es muy importante y hay muchos estudiantes que lastimosamente no logran entrar a la universidad, no pasan su 5º año por culpa de bachillerato, y pues siento que eso estanca la educación costarricense, la cual no debería de preocuparse de que los jóvenes seamos solo capaces de pasar bachillerato. O sea, la educación debe ir más allá, no solo prepararnos para una prueba que se va a realizar en nuestro 5º año. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional, hoy con el tema de los 30 años de existencia del examen de bachillerato. Una prueba que sí, que o sea, la gente le tiene, o sea, hay respaldo por la prueba, eso es un hecho, ¿verdad? Las encuestas así siempre lo han indicado durante los años que yo tengo de trabajar en la Universidad Nacional, hemos tenido encuestas y las presentaciones del estado de la educación, pero sin embargo también hay cierto descontento, entonces al punto también de que el resultado de algunos estudios como este que está motivando este programa hoy, pues también llevaron al ministro de Educación, a Edgar Mora, a replantear el tema, ¿verdad? Con una frase que fue bastante sonada, ¿verdad? El piso no está parejo. Don Frank, ustedes realizaron esta investigación en la Universidad Nacional en el marco de estos 30 años. ¿Cuál es el objetivo primordial? Sí, lo fundamental es explicar que, por supuesto, que evaluar 30 años es un tema complejo, ¿verdad? Entonces nosotros nos dedicamos a analizar los datos entre el 2012 y el 2016 y prácticamente nos dimos cuenta que las variaciones en los resultados son prácticamente las mismas entre el 2012 y el 2016. Entonces, el estudio lo centramos en los resultados del 2016. Y entre las cosas reveladoras, que bueno, tampoco son nuevas en el estudio, ¿verdad? Pero ya con la asociación con el IDS o el Distrito de Procedencia, de Desarrollo Social del Distrito de Procedencia de los Estudiantes, nos permite realmente aseverar que es una prueba de altas consecuencias sociales. Es decir, la prueba, al realizarse una prueba en condiciones técnicas, de verdad que nosotros no las cuestionamos, de condiciones técnicas muy bien elaboradas, sí, pero los resultados son de alta consecuencia social. ¿Qué significa eso? Nosotros hemos podido configurar un perfil de aquellos estudiantes que obtienen los mejores resultados frente al perfil de los estudiantes que tienen los resultados más deficientes. Un estudiante que proviene de un distrito con un índice de desarrollo social alto, que sea hombre, que sea menor de 19 años, que además proceda de un colegio privado, va a tener mucho mejores posibilidades que aquel estudiante que tenga este otro perfil, es decir, que sea mujer, que venga de una zona rural, que venga de un colegio público, que sea mayor de 19 años. Esta persona va a tener menos posibilidades de obtener un mejor rendimiento en la prueba. Entonces, hay una asociación, ¿verdad?, que es, nosotros consideramos que es una asociación que el país tiene que revisar, y es si realmente estamos en condiciones de continuar con una prueba de una alta consecuencia social, sí, como la que se plantea. Una Mirada conversó con Cindy Artavia, quien es una de las participantes
en esta investigación. Ella es orientadora e investigadora en el programa Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense. Ella fue parte de esta investigación que evaluó desde el CIDE de la Universidad Nacional los 30 años del examen de bachillerato. Bueno, la investigación es fundamental, ¿verdad? Porque marca un hito, son 30 años de las pruebas nacionales de bachillerato y nos hemos dado cuenta que en estos 30 años los resultados han variado muy poco. La investigación busca evaluar los objetivos, el modelo evaluativo de las pruebas, los resultados y el uso que de estos se dan, del uso de los resultados. Dentro de los principales hallazgos, ¿verdad? Tenemos que, bueno, son más las mujeres que realizan las pruebas nacionales de bachillerato, más que los hombres. Sin embargo, el porcentaje de aprobación es más bajo entre mujeres que entre hombres. Y así hemos encontrado otros datos interesantes, por ejemplo, la relación que hay con el índice de desarrollo social, ¿verdad? Del 2017. Logramos encontrar que entre más alto es el índice de desarrollo, mayor porcentaje de aprobación. Y en caso inverso, ¿verdad? Entre más bajo es el índice de desarrollo social, menor porcentaje de aprobación, o sea, hay un nivel mayor de aplazamiento en las pruebas. Entonces hay una relación estrecha entre el contexto, el índice de desarrollo y las pruebas de bachillerato. Entre otros datos, por ejemplo, a mayor edad, mayor nivel de aplazamiento, también con la condición de rural urbano, ¿verdad? En zonas más rurales el nivel de aplazamiento es mayor. Hay varios factores, ¿verdad?, que influyen en los porcentajes de aplazamiento, como la condición de ser mujer, el IDS muy bajo o bajo, la zona rural, ¿verdad?, y las personas que tienen mayor a 18 años. O sea, cuando hay más edad, mayor es el nivel también de aplazamiento en las pruebas. Entonces hemos encontrado, ¿verdad?, que todos estos factores se conjugan pues para tener unos resultados realmente bajos en las pruebas. Retomemos el tema de los datos, porque es muy importante, porque es lo que ha dado pie a esta investigación del CIDE también. Pero, don Pablo, me gustaría tal vez que usted nos haga un balance general, bueno, de los resultados de esta prueba de bachillerato a lo largo de los años, por supuesto que los más recientes, porque han sido miles de personas en estos 30 años que han hecho la prueba. Pero sí conocer un poco los resultados, el nivel de aprobación de la prueba y, ¿verdad?, esas diferencias que se pueden estar dando entre regiones, entre la gran área metropolitana y las otras regiones en el tema de aprobación, que definitivamente le hace una diferencia en la vida de un joven aprobar o no la prueba en primera instancia. Gracias, sí, Maribel. Yo quisiera antes referirme un poquito a la frase del señor ministro, que refleja muy bien que efectivamente en el país tenemos unas desigualdades. El piso no está parejo, porque en general, desde el punto de vista social, no está parejo, no solo en el sistema educativo. Y creo que como sistema educativo tenemos que dar respuesta a eso. Como el sector que nos compete liderar la parte educacional, tenemos que preparar a los estudiantes para que ojalá rompan esas barreras de la desigualdad. Y en ese sentido estamos comprometidos en el Ministerio de Educación Pública, desde el llamado que ha hecho el señor Presidente de la República hasta el señor Ministro, de que tenemos que dar una respuesta a esas desigualdades. No es que la prueba per se sea desigual o que la prueba propicie las desigualdades, sino la prueba lo que hace es reflejar una realidad que tenemos en nuestro país y que nos invita a hacer algo por el sistema educativo. Los resultados en general históricos han sido bastante consistentes, aunque hay que decir que en el 2016 tuvimos la promoción más alta, llegamos a un 73% de promoción en bachillerato, 70% en el 2017, pero siempre con porcentajes que están dentro del margen del 70% y que nos invitan a mejorar más en el sistema. Ya propiamente en las regiones sí evidenciamos algunas diferencias. En el Ministerio estamos conscientes que las regiones rurales más alejadas son los que tienen promociones más bajas a nivel de bachillerato. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la que tradicionalmente sale con rendimientos más bajos es la de Sulá, la zona norte-norte, esa zona fronteriza. Algunas otras regiones como Santa Cruz, Aguirre, son regiones que históricamente han tenido promociones más bajas los estudiantes en bachillerato. ¿Qué índice tienen ahí?
El porcentaje, como les decía, en promedio es de un 70%. Hay regiones tan buenas como Cartago y algunas más centrales con porcentajes que oscilan en el 80%, ¿verdad? Pero estas otras regiones que sí nos preocupa mucho y nos invita a hacer algo por ellas son porcentajes que rondan el 50%. Los estudiantes, o sea, la mitad de los estudiantes está pasando bachillerato y la otra mitad no lo está pasando, ¿verdad? Y eso se ve reflejado también en las asignaturas, porque hay también diferencias muy grandes entre ellas. Hay asignaturas como cívica que tienen promociones muy altas, rondando casi el 100%, 98%, estudios sociales también 95%. Pero creo que para nadie es un secreto que la matemática es la asignatura que obtiene las promociones más bajas. De hecho, cuando hemos conseguido mejores promociones a nivel de bachillerato ha sido porque se ha apostado decididamente por la matemática, y por eso hay que decir que en los últimos años evidenciamos un repunte en las promociones de bachillerato precisamente porque ha habido toda una reforma curricular en el tema matemática y que ha hecho que muchos estudiantes ya promocionen. Generalmente los estudiantes donde más se quedan es en esa asignatura. Y es una de las que a nivel también mundial da más problemas, en general el estudiantado, y que nos invita a que hay que apostar por ella. No solo la matemática, también el área de ciencias, hay que apostar más por el área de física, de química. Somos un país que apostamos más a la parte científica y entonces áreas de la ciencia como la matemática, la física y la química debiéramos estimular más y apostar más decididamente. En el Ministerio hemos apostado en los últimos años por un cambio curricular, no solo en estas asignaturas, sino en todas las demás, precisamente con una reforma curricular apostando a más hacia las habilidades y ya no tanto hacia el contenido, sino qué hace el estudiante con ese contenido, cómo resuelve problemas, cómo critica su realidad, cómo aporta a su entorno a partir de todo lo que aprende en las aulas. Yo quisiera agregar, Maribel, una cuestión que me parece muy importante. Ciertamente el piso no está parejo, pero también usted no le puede cobrar al termómetro el problema de la enfermedad. ¿Y qué quiere decir con esto? Las pruebas nos dan una medida de rendimiento, pero no son las causantes de las desigualdades. Y en esto hay que ser muy claro. Porque si no se genera una confusión que este país no necesita tener. La desigualdad en el rendimiento que arrojan las pruebas y las promociones son un reflejo de las desigualdades de origen de los estudiantes. ¿Qué quiero decir? Como lo señalaba Francisco, el origen de los estudiantes, los hogares de donde provienen, los lugares donde provienen. Y esas desigualdades de origen, ¿cuál es el problema? El problema es que el sistema educativo no está compensando esas desigualdades, ¿verdad? Y se profundizan cuando tenemos centros educativos en condiciones muy distintas en materia de infraestructura, calidad de los docentes, acceso a las tecnologías, etc. Entonces, de nuevo, el examen no es el que genera las desigualdades. Nuestras investigaciones en el estado de la educación no nos permiten llegar a esa conclusión. O sea, el problema no es el examen, el problema, las desigualdades están en el sistema educativo y son esas desigualdades las que hay que atender. Pero además hay otro elemento que es muy importante. ¿Quiénes están llegando a hacer las pruebas de bachillerato? Es una minoría de estudiantes. Cuando nosotros vemos que la probabilidad de que un estudiante culmine tercer año de colegio, esa probabilidad anda alrededor de un 55%. ¿Qué quiere decir eso? Que una gran mayoría de los estudiantes ni siquiera están llegando al cuarto ciclo a hacer el examen de bachillerato. Veámoslo así. En el 2017 se hicieron, los que lograron hacer el examen de bachillerato fueron 40.000 estudiantes. De esos 40.000, 30.000 aprobaron las pruebas. O sea, esos 40.000 son una minoría. Y de esos 30.000 aprobaron las pruebas, 12.000 quedaron aplazados y tienen otras oportunidades que el sistema les facilita para salir solventes con la prueba. Eso es un elemento muy importante porque la probabilidad, nosotros decimos que un estudiante se gradúe de la secundaria es apenas de un 50%, pero vean ustedes qué importante lo que significa que una gran mayoría de los estudiantes ni siquiera está llegando. Entonces, aquí lo que nos obliga es a revisar un problema estructural de eficiencia que tiene el sistema en materia de rendimiento y que ahí hay una responsabilidad que es muy importante y en efecto, digamos, la discusión que se ha generado alrededor de esto es que, bueno, tenemos una prueba de altas consecuencias, ¿verdad?, que evalúa a los estudiantes, pero bueno, tenemos ahora una gran oportunidad de abrir una discusión
para que avancemos como sistema educativo a la evaluación del sistema como de manera integral. Sí. ¿Qué significa eso? Que así como evaluamos a los estudiantes, podamos evaluar a los docentes, a los centros educativos y podamos mejorar las condiciones que generan esas desigualdades, digamos, que profundizan las desigualdades de origen de los estudiantes. Sí, no, tenemos claro que el instrumento en sí no es el problema, pero el instrumento es aplicado al 100%, independientemente de si el piso está parejo o no. Sí, pero O no sea, es un problema del instrumento. Sí, no por es eso problema del una prueba, instrumento, pero ese 50% por eso es una de la prueba zona rural que no está teniendo técnicamente oportunidad. es una prueba técnicamente construida con Sí, eso lo tenemos elementos claro. psicométricos científicamente para que los ítems no sean generadores de desigualdad, Sí, y eso es muy importante. Sí, eso lo tenemos claro, pero lo cierto es que hay una desigualdad que hace que los estudiantes estén llegando a presentar la prueba, Claro. los de la zona norte, como si estuvieran igual de preparados que los de Moravia. Entonces, eso es Hay que un mejorar la poco preparación de los docentes. lo que el estudio está reflejando. ¿Que hay un impacto social? Sí lo hay porque tenemos en la zona rural un 50% de jóvenes que no tienen la oportunidad de pasarlo. Y según los resultados, ¿verdad? Conforme aumenta la edad, más disminuye esa posibilidad de pasar la prueba. Sí, siempre en educación, el razonamiento, la explicación no es único, ¿verdad? Sin duda alguna es multifactorial. Aquí nosotros evidenciamos que hay definitivamente una vinculación directa, tal y como lo plantea doña Isabel, en el tema de las condiciones de aprendizaje y el distrito de procedencia y las condiciones que están ahí. Un IDS, ¿qué nos dice? Un IDS en una dimensión de educación, el índice de desarrollo social, tiene 5 dimensiones. En la dimensión educativa nos plantea 5 indicadores. Si el distrito de procedencia tiene, por ejemplo, condiciones infraestructurales buenas en las escuelas, si existen programas especiales, es decir, si allí se da inglés y si allí también tienen informática las escuelas, si la infraestructura, les decía, es adecuada, si la tasa de cobertura es amplia. Es decir, y ahora se incorporó para el 2017 la tasa de cobertura y de rendimiento en secundaria, antes era para primaria. Entonces, definitivamente, eso nos asegura que hay condiciones que se están tomando en cuenta propias del lugar de residencia de los estudiantes que tienen un reflejo, sin duda alguna, en la prueba. El dato es catastrófico. Por ejemplo, solamente 17 estudiantes de los 38,000 que hicieron la prueba en el 16, solo 17 estudiantes que proceden del distrito muy bajo tienen una nota de excelencia, es decir, que sacaron un 90 en los exámenes que realizaron, frente a 708 estudiantes que proceden del distrito alto, con IDS alto, ¿verdad? Entonces, ahí creo yo que no se cuestiona el tema, ¿verdad? Hay un reflejo de esa desigualdad en las condiciones de aprendizaje. Lo que sí conviene hacer, y creo que en esto el señor ministro ha apuntado en la dirección correcta, es que 30 años después Sí. es meritorio que podamos evaluar las condiciones en general, el sistema en su totalidad, pero también la prueba. Yo sí creo que la prueba técnicamente está muy bien elaborada, nosotros también hemos dado cuenta de eso. Sin embargo, deberíamos hacer una revisión integral sobre el peso de la nota de presentación versus la nota del examen, y hacer una discusión más amplia que nos permita siempre marchar o ver hacia adelante en el mejoramiento de los resultados. Yo quiero apuntar, Maribel, que también en el MEP no desconocemos esa realidad. Y por eso también a nivel de la prueba de bachillerato tomamos una serie de medidas. Y aquí hay algo que también en el estudio que Francisco retoma, se evidenció. A la gente le cuesta entender por qué se hace una curva con los resultados de bachillerato. Y precisamente la curva no es antojadiza, sino que responde a todo un estudio serio estadístico a partir de los resultados. Y esa curva lo que hace es tratar de mitigar ese efecto, el efecto que puede tener esa parte que se ve desprotegida desde el punto de vista social. Y por eso la curva, históricamente, a quien más ha ayudado ha sido a esos sectores, a los sectores que no alcanzan ese 70.
Entonces, eso es importante decirlo porque se hace todo un estudio estadístico a partir de eso, de intervalos de confianza de los resultados, y con la curva tratamos de minimizar ese efecto que pueda tener toda esta condición social que tiene el estudiante. Entonces, sí hay que decirlo que no somos ajenos a esa realidad. Sin embargo, insisto, es una realidad que tampoco nosotros podemos cambiar únicamente desde el punto de vista del sector educativo. Pero también hay que decir que esos estudiantes que se quedan en bachillerato, muchos, por las opciones que tenemos de educación abierta, logran promocionar. Y entonces, el porcentaje de rezago termina siendo muy, muy pequeño. Ahorita aproximadamente unos 2.000 a 1.500, 2.000 estudiantes son los que por generación, digámoslo así, se van manteniendo rezagados sin su título de bachillerato, pero también hay que decir que hay otras ofertas educativas que el estudiante puede optar por ellas y que le permite también obtener su título y que tiene el mismo valor jurídico que el título que le dan en el colegio. Y el último dato que quería apuntar es que el año pasado fue el año en el que más estudiantes presentaron bachillerato. Hay que decir que también en el MEP ha habido un esfuerzo sostenido porque más estudiantes lleguen a ese ciclo diversificado. Y eso indica que desde el 2003 aproximadamente 36.000 estudiantes hacían bachillerato y en el 2017 llegamos a aproximadamente 41.000 estudiantes haciendo bachillerato. Y no es que nazcan más estudiantes ahora en el 2017, no. Es que el sistema efectivamente ha hecho más esfuerzos porque esos estudiantes logren alcanzar esos niveles altos en el sistema educativo y que, digámoslo así, no se nos vayan. Y por eso también hay que ver otros índices, como también el de la exclusión, en el que ha ido bajando también otras medidas que se ha tomado con comedores escolares dentro del Ministerio de Educación Pública, precisamente para estimular que el estudiante no se nos vaya de las aulas. Se estimula más desde el punto de vista de evaluación el trabajo que hace el estudiante con su profesor, por eso el trabajo cotidiano tiene mayor valor porcentual, porque se estimula que el estudiante esté expuesto mejor a procesos de aprendizaje en las aulas y no en otros lugares que no quisiéramos que esté. De lo que se trata es de mejorar el sistema en general, de manera global, para beneficiar a la población costarricense, porque definitivamente pues la educación siempre ha sido una de nuestras mejores herencias, dicen nuestros padres y madres. Ahorita vamos a hacer una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Pero yo estoy bastante preparado. Creo que el colegio no se enfoca en dar ese acompañamiento porque sabe que los estudiantes que van a ir a bachillerato son los óptimos indicados. Ahorita en nuestra aula sí hay un ambiente un poco tenso porque no queremos perder las clases, no queremos que se omitan temas, no queremos quedar con dudas, entonces sí se siente un ambiente muy tenso porque todos queremos estar al filo para la prueba de bachillerato. Fuera del colegio humanístico, mis compañeros creo que le ponen mucha prioridad, mis amigos le ponen mucha prioridad al bachillerato y lo ven como una prueba un poco como más de sus capacidades, pero yo creo que no, que digamos que el bachillerato nada más es como una prueba para valorar los conocimientos que tiene un egresado del sistema educativo nacional, pero sí no me parece que digamos al tener un sistema deficiente de educación, nosotros los estudiantes que estamos dentro de él tengamos que ser los perjudicados. Yo tengo amigos que están en colegios menos rigurosos y sí, digamos, yo hablo con ellos sobre temas y me dicen, no, nosotros no hemos visto eso, yo tengo muchas dudas sobre este tema de matemáticas, entonces me preocupa incluso, digamos, que ellos puedan pasar o logren llevar bien la prueba de bachillerato por el mismo nivel de exigencia, porque por ejemplo un compañero hace 7 meses no ve al profesor de física matemática, entonces toda la generación los limitaron de poder hacer examen de física y ahora toda la generación va a hacer examen de biología, entonces ahí es hasta cierto punto donde uno dice, de verdad qué tan efectivo es bachillerato si los profesores no llegan a clases y los directores deciden que para tener 100% van a limitar esa prueba. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de los 30 años del examen de bachillerato que motivó al CIDE de la Universidad Nacional a hacer esta investigación que don Francisco pues, nos ha estado exponiendo.
Antes de entrar al siguiente tema, don Francisco, tal vez convendría retomar las principales conclusiones y recomendaciones que ustedes han hecho con base en este estudio, o sea, que ha reflejado algunas cosas que son importantes mejorar en el marco de la aplicación general de la prueba de bachillerato y del sistema educativo nacional. Sí, siempre con el riesgo de dejar cosas por fuera, porque es una investigación amplia. Pero quisiera señalar un par de datos más que parecieran importantes de discutir, de compartir. Y están asociados, uno, a lo que don Pablo también expuso en relación con las curvas, digamos, o la importancia de la curva a la hora de compensar esos resultados. Nosotros hemos podido determinar que esta curva, estos criterios que nosotros llamamos los criterios técnico-políticos, favorecen a aquellos estudiantes que proceden de los distritos de menor desarrollo. Para que tengamos una idea, en los resultados del 2016, de esa promoción, que como bien señala don Pablo, también fue una promoción alta, 73.48% de aprobación, el 41% lo aprueba sin la curva. Es decir, solo el 41% lo aprueba sin la curva. La curva es la que permite pasar del 41% al 73%. Y el saldo positivo de esa curva la obtienen aquellos estudiantes que proceden de los colegios que se encuentran en condiciones, digamos que de menor índice de desarrollo social. Otro dato importante es que nosotros nos dimos a la tarea de agrupar los resultados, no solamente digamos que en la forma tradicional que se ha venido haciendo, que es colegios privados, colegios subvencionados y colegios públicos, sino que tratamos de establecer otra tipología que nos permitiera ver con mayor precisión ese comportamiento de los resultados. Entonces lo agrupamos por colegios privados, siempre, por colegios subvencionados, pero los públicos los distribuimos en función de aquellos colegios que tenían un rendimiento similar y que tenían condiciones horarias también similares. Aquí es importante decir que hay una gran cantidad, a nuestro juicio, un exceso, cantidad de modalidades en el sistema educativo, ¿verdad? Alrededor de 13, 14 modalidades, y los resultados dentro de esas modalidades también son muy diferentes. Teniendo los colegios, por ejemplo, como el CONET, como las telesecundarias, como los colegios Marco Tulio Salazar, colegios indígenas, colegios rurales, menos resultados o un rendimiento más bajo frente a los mismos colegios públicos, pero que son académicos ubicados en los distritos de mayor desarrollo social o en los distritos urbanos o los colegios técnicos. Entonces aquí también hay una desigualdad que se amplía en función de la modalidad y que está asociado a las condiciones de esa modalidad. Hay colegios que reciben 3 o 4 horas de estudio formal frente a otros que tienen una carga mayor. Entonces también, sin duda, hay una evaluación, o la evaluación revela esas condiciones generales de un sistema educativo que tampoco es igualitario. Sí, sobre ese tema Una Mirada conversó con los profesores del Colegio Humanístico Eric Montero y Mónica González, para quienes las pruebas de bachillerato deben reformularse. Bueno, la preparación se les viene dando a los estudiantes desde que entran al cuarto nivel, ¿verdad? Y bueno, el nivel de estrés que ellos manejan sí es bastante grande, ¿verdad? Sin embargo, uno les da también esa parte como de motivación y de explicarle que simplemente es una prueba más, ¿verdad? Y que no va a ser ni la primera ni la última que se van a topar en su vida, en su carrera. Entonces, esa preparación se les viene dando tanto desde cuarto, y ya en quinto se les da prácticas específicas, se hace también un bachillerato interno que cumple con los niveles que el MEP pide. Sin embargo, se les da una parte, digamos, de profundidad mayor que lo que el MEP exige. A nivel país, muchos contenidos son realmente muy aplicables y son muy importantes para que el estudiante cree conciencia a nivel de ambiente. Por ejemplo, la química ayuda mucho para que el estudiante genere esa conciencia a nivel de ambiente, como te repetía, y muchos de los contenidos son importantes. ¿Por qué? Bueno, a nivel de apoyo a lo que pueden ser futuras carreras, como a nivel universitario, como la medicina, las ingenierías,
El contenido que se maneja a nivel del MEP es una base muy importante para que el estudiante pueda llegar y desarrollarse de una forma más eficiente como profesional y estudiante universitario. Que las pruebas sean a nivel, digamos, igualitario para todos los colegios, pienso que es un vacío porque no todas las personas tienen los mismos alcances, ¿verdad? Entonces, sí considero que debería tener pues un reacomodo para esas partes que tal vez les queda muy difícil, ¿verdad? Personas con difícil acceso, no tienen acceso a internet y otras modificaciones, ¿verdad?, que han recibido esas personas. La prueba de bachillerato creo que necesita bastantes cambios. No es una prueba que realmente vaya a medir el grado de conocimiento del estudiante como tal, en muchas áreas, dado que los estudiantes tienen diferentes capacidades. Entonces creo que hay que rediseñar las pruebas para tener un conjunto o una integración de la materia realmente y las ciencias. Se podría tomar más una integración de las ciencias que como tal una materia aislada, como sería química, física o biología. Debería ser algo más integral. En este marco, pues el Ministerio de Educación pues sí ha planteado desde la entrada de la actual administración de don Carlos Alvarado iniciar un proceso, ¿verdad?, de replanteamiento, de revisión, diagnóstico, que siempre es bueno sentarse, hacer un alto en el camino y revisar las cosas y para replantear el futuro. En términos generales, ¿cómo lo ven desde el Ministerio de Educación? ¿Cuál sería la línea a seguir? Yo creo que en general la prueba de bachillerato, como bien lo decía Francisco, hay que repensarlo un poquito más desde la misma prueba, porque también apuntamos en el marco de la evaluación por habilidades una prueba que entonces no evalúe tanto el contenido del conocimiento, sino la aplicación de ese contenido, de ese conocimiento, la capacidad que puede tener el estudiante para aplicarlo en situaciones concretas, en situaciones de su entorno. Por eso también inclusive desde el punto de vista de la matemática, que es donde más problemas tienen, se apuesta por una matemática que resuelva problemas, que le sirva para una cotidianidad del estudiante y no una matemática tan abstracta. En general, la prueba debe ir caminando hacia esa meta. Evaluar más habilidades, no tanto contenidos, no tanto dominio propiamente de alguna asignatura, sino más bien aplicarla a una resolución. Entonces, la revisión empieza por ahí, por la misma prueba, pero también por algunas condiciones de la prueba, como bien lo hemos mencionado, de las que podría estar efectivamente pensar en una prueba más con carácter diagnóstico, que le sirva más al sistema para repensarse, para tomar decisiones, ¿verdad?, para apuntar hacia dónde deben dirigirse más los recursos. Yo estoy de acuerdo con lo que Francisco apuntaba de las desigualdades que evidencia la prueba, pero también en el MEP estamos conscientes que hay que apoyar más a esos estudiantes. No se trata de hacerles el examen más fácil. No queremos hacer que la gente pase por pasar. No se trata de eso, se trata que el estudiante aprenda. ¿Y cómo conseguimos que apoyamos al estudiante en las condiciones que tiene para que alcance los aprendizajes que otros en otras condiciones los alcanzan quizás más fácilmente? Entonces, es como atendemos a esas poblaciones más vulnerables para que alcancen los aprendizajes. Entonces, por supuesto que esto hace que en general el proceso de evaluación que llevamos a cabo en torno al bachillerato haya que repensarlo en muchas direcciones, y una de esas es la que ha mencionado el señor ministro en torno a que tenemos que pensar si realmente esta factura la va a pagar solo el estudiante o si también como sistema tenemos que pagar esa factura, y coincido con lo que Isabel mencionaba, también hay que evaluarnos todos, desde el nivel central hasta el nivel educativo, y por eso la evaluación debemos de generar una cultura de evaluación en el que tanto docentes, administrativos, direcciones regionales estemos sometidos a constante evaluación y, como bien lo decía Isabel, a rendir cuentas. ¿Qué estamos haciendo como sistema? ¿Qué hemos dejado de hacer y qué debemos de hacer para que nuestros estudiantes alcancen mejores aprendizajes? Claro. Yo quisiera insistir en el tema de la importancia del termómetro, ¿verdad? El termómetro hay que mantenerlo. Cuando usted tiene calentura, la única forma que usted puede saber cuál es el nivel de calentura que tiene es con el termómetro, y este termómetro es lo que nos está permitiendo saber cuánto están o no los estudiantes aprendiendo en este sistema educativo. Ahora, efectivamente hay un tema de que hacia adelante, y esos son los desafíos que tenemos, hay que revisar
una serie de aspectos muy importantes y aquí tenemos una gran oportunidad, me parece. En primer lugar, lo que señalábamos, si este es el único mecanismo para validar el sistema educativo, ¿verdad? Debemos tener un termómetro o varios termómetros, ¿verdad? Eso me parece que es un tema importante. Hay que mejorar la prueba. ¿Y cuál es el mejoramiento que necesita? Tenemos una reforma curricular con nuevos programas de estudio que están midiendo habilidades y eso es lo que las pruebas tienen que medir. Y también que los docentes, entiendan que no hay que estudiar para el examen. Lo que estamos evaluando es el programa, son los programas de estudio, ¿verdad? No es una prueba para solo contenidos, sino que lo que nos interesa es ver las habilidades y el desempeño de los estudiantes. Me parece que hay un elemento que es muy importante que no debe quedarse de lado: cómo mejorar la cultura evaluativa en los centros educativos. ¿Y esto qué significa? Cómo hacer un uso mejor de la información que generan estas pruebas para que sean un insumo para que los docentes y los directores en los centros educativos tengan el material para tratar de ver, cuáles son, dónde están fallando los estudiantes, cuáles son las habilidades que no están logrando desarrollar para desarrollar planes de mejora. Porque ¿qué es lo que pasa? Tenemos un sistema educativo con mecanismos de evaluación, pero sin cultura evaluativa. No hacemos uso de la información para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y ahí necesitamos un proceso de mejora del uso de esa información y de acompañamiento a los docentes en las aulas, ¿verdad? Para no dejarlos solos. Y eso es muy importante. En esa misma línea, la universidad emprende dos grandes tareas, entre otras creo yo que son dos vitales. Una es la formación de profesionales y otra es cabalmente, a partir de investigaciones como esta, poder señalar, brindar insumos para la toma de decisiones, digamos, a nivel país. Nosotros creemos que, tal y como lo han señalado Isabel y don Pablo, que 30 años después es válido, es justo hacer esta revisión profunda tal y como la está planteando el señor ministro, para decir, bueno, ¿cuál es el futuro? Queremos seguir manteniendo resultados que, si bien no tienen una asociación estrictamente directa a la prueba como un instrumento técnico, sí reflejan esa desigualdad. Ese creo que es uno de los temas centrales que se han puesto en discusión. Y el otro aspecto es que también comparto con Isabel, sí, el problema de la obesidad no lo aliviana uno no pesándose todos los días, ¿verdad? No está en la báscula ahí el tema. No obstante, es justo reconocer que tal y como tenemos estructurado el sistema, sigue golpeando a aquellos que tienen menos condiciones o condiciones de aprendizaje menos favorables que otro. Y es allí donde, sin duda alguna, esta discusión creemos nosotros que permite contribuir a dar un salto. Y lo vemos con optimismo, ¿verdad? Es la posibilidad que ahora como sociedad, no solo simbólicamente porque se tiene 30 años, sino porque hay otras condiciones en el mismo ministerio que es también importante reconocer, como el avance a programas que fundamentan su concepción curricular, menos en el contenido mismo y más en el desarrollo de habilidades, capacidades y destrezas, que la prueba también pueda ir ajustando el sistema de medición como un todo. Y también adelante. Que tal vez también es importante, que me parece que este tipo de pruebas también deben ser un desafío académico para los estudiantes. O sea, debe ser un reto para los estudiantes tener un desafío que les permita prepararse mejor, tener un incentivo para mejorar. Aparte de que estas pruebas, en estudios que se han hecho, son predictivas de los resultados que los estudiantes también van a tener a nivel universitario. Entonces me parece que hay un valor de la prueba que hay que preservar, pero lo fundamental, como dice Francisco, es el tema de resolver las desigualdades del sistema. Exactamente, o sea, el objetivo de esta y otras discusiones debe ser eso, o sea, no podemos seguir negando que hay una desigualdad creciente en el país, se refleja en múltiples aspectos. En el tema educativo hay mucho que hacer, se está trabajando mucho en ello, pero todavía hay muchísimo que hacer. Y pues el tema del bachillerato en secundaria pues no deja de reflejar
los resultados finales pues no dejan de reflejar esa desigualdad que vive el país. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Le invitamos a buscar más información en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube y también estamos en Instagram, así que búsquenos como Una Multimedia. Muchas gracias por acompañarnos, les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.